cine, mis ganas de vivir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te voy a platicar la historia de cuando la iglesia luchó contra el capitalismo. Vamos a comenzar. Mucho se ha dicho desde hace algún tiempo que la iglesia se ha encargado de estar aliada de las personas que tienen el dinero para explotar a las más pobres, haciéndoles creer que durante esta vida no deben poseer absolutamente nada para que de esa manera no exijan el respeto a sus derechos y que puedan seguir siendo explotados por los más ricos. Pues bueno, eso es completamente falso, ya que la Iglesia siempre ha predicado un mensaje de igualdad de derechos y de igualdad también en la repartición de la riqueza. Obviamente, si tú piensas esto, me parece que te ha faltado leer tantito, nada más tantito, tampoco tanto, no te preocupes. Pero precisamente porque sé que no vas a leer, el día de hoy te voy a platicar la historia de un santo, solamente uno, en el siglo XIX, que hizo lo contrario a lo que muchos piensan. No apoyó al gran capital ni apoyó a los ricos, sino que apoyó, al contrario, salvó a los más pobres de todas las necesidades que tenían en ese momento. Él es San Juan Bosco y esta es su historia. Vamos a comenzar. Juan Bosco nació en el año de 1815 y murió en el año de 1888. Le toca precisamente el periodo en el que se está desarrollando y terminando la revolución industrial, que como ustedes recuerdan, hacía la mano de obra más rápida, pero también menos necesaria, puesto que ya no había pequeños artesanos, sino que empezaron a surgir las máquinas, que hacían que la producción fuera muchísimo más rápida y que por lo tanto dejaba más dinero. Es cuando surgen estas clases de capitalistas o de personas con muchísimo dinero que empiezan a aprovechar la reciente industria que está saliendo. El problema es que empieza a haber la explotación de personas que surgen del campo a las ciudades para buscar, entre comillas, mejores oportunidades de trabajo. Fue el caso que le tocó vivir a San Juan Bosco. Él vivió en Italia, en una ciudad llamada Turín, y en Turín la revolución industrial también se dio. Y también existieron estas grandes fábricas y también grandes talleres y también grandes construcciones en las que eran empleados niños incluso menores de 10 años. ¿Se imaginan un niño menor de 10 años cargando kilos y kilos de cemento o trabajando 14 horas diarias por un sueldo miserable, siendo esclavizado, siendo golpeado, siendo maltratado, viviendo en situaciones de hacinamiento, pobreza y terribles condiciones de vida? Pues sí, así vivían los niños de Turín en el siglo XIX. San Juan Bosco, tras ordenarse a los 26 años, desarrolló gran parte de su vida sacerdotal en Turín, Italia, donde se encontró con estas situaciones de niños y jóvenes que eran terriblemente explotados por patrones que los utilizaban, que los esclavizaban, que los golpeaban, que los maltrataban, que no les daban horas de descanso, que ni siquiera les daban de comer. Muchos de ellos morían por enfermedades respiratorias, por enfermedades de salud o por todo tipo de enfermedades que se podían dar por las malas condiciones de vida. Otros morían por el cansancio y otros morían por el hambre. San Juan Bosco se vio gravemente impactado por las condiciones de vida que tenían estos jóvenes. San Juan Bosco no hizo un manifiesto del Partido Comunista. San Juan Bosco no escribió un libro del Capital. No dijo: un fantasma recorre las calles de Europa. No vivió de un amigo rico toda su vida, ni generó una revolución que mató a millones de personas en Rusia. No, él simplemente se dedicó a hacer lo que hace la iglesia, dar el ejemplo de lo que se debe de hacer. Primero que nada se preguntó cómo acercarse a esos jóvenes. Eran jóvenes de la calle, eran jóvenes que vivían en las calles, que dormían en las calles, muchos de ellos que habían estado en la cárcel. Eran jóvenes rudos que lo menos que querían era que un sacerdote se les acercara. Él se comenzó a preguntar: ¿qué voy a hacer para llamarlos? Y pues por supuesto que si son niños que tienen hambre, lo primero que iba a hacer era ofrecerles pan, ofrecerles comida. Por lo tanto, los empezó a llamar a través de darles comida. Después, poco a poco, los empezó a catequizar y así poco a poco los fue jalando hasta que ellos se fueron acercando a él. Primero los más pequeños y después los más grandes, hasta que San Juan Bosco ya tenía cientos de niños a los que les daba de comer. ¿Cuál era el problema? Si alguien te empieza a regalar comida, pues ¿para qué trabajas?
Muchos de estos niños, por supuesto, dejaron de acudir al trabajo y pues no se hizo esperar el malestar de los patrones que ya no tenían a quién explotar. Entonces, por supuesto, acusaron a San Juan Bosco con las autoridades. Las autoridades sí estuvieron de parte de estos patrones que reprendieron a San Juan Bosco en varias ocasiones, incluso amenazándolo con meterlo a la cárcel. Sin embargo, él continuó haciendo su misión y no solo se quedó ahí. San Juan Bosco comenzó a asistir a las construcciones, se metió hasta lo más profundo de las fábricas, fue a los talleres y empezó a rescatar a los niños, niños que estaban prácticamente muertos, que estaban moribundos por no comer, por no tomar agua y por todo tipo de enfermedades que pudieran adquirir en las situaciones tan terribles en las que estaban viviendo, y los empezó a sacar, los empezó a rescatar. Tuvo incluso que pelearse con los patrones para exigir que se respetaran los derechos de los trabajadores y para exigir que se respetaran los derechos de los niños, niños que no tenían por qué estar a los 10 años trabajando ni sacrificando toda su inocencia y toda su infancia por ganarse unas cuantas monedas para intentar medio subsistir. San Juan Bosco se tuvo que enfrentar a todo esto teniendo cada vez más y más problemas. San Juan Bosco, aprovechando su investidura de sacerdote, logró de alguna manera que se respetaran un poco más los derechos de los niños. También logró entrar a las cárceles de Turín, que estaba repleta de niños que habían entrado ahí por robar un pan, simplemente por querer comer, y trató la manera de sacarlos, trató la manera de ganárselos, y cuando vio que eran demasiados, consiguió un pequeño predio en Baldoco donde finalmente metió a miles, tal vez millones tal vez sea mucho, pero millones a lo largo del tiempo de niños y jóvenes a los que les enseñó un oficio, a los que educó, a los que les dio casa, a los que les dio comida. De toda esta historia surge la gran frase de San Juan Bosco: es más fácil atrapar una mosca con una gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Qué quiere decir esto? No se necesitaba la crueldad con los niños. Él es el gran protector de los jóvenes, por lo que es conocido como el patrono de los jóvenes, el santo patrono de los jóvenes, puesto que los protege. Dice, no basta con que los jóvenes se sepan amados, deben sentirse amados. Él ama a los jóvenes, pero no en manifiestos, no en libros. Él lo ama en la realidad. No provoca revoluciones que maten a millones de personas como en China. No, al contrario, los ama, les da de comer, les enseña a hacer algo por su vida, les enseña a amarse en toda la totalidad de su dignidad humana, les enseña que la dignidad humana va más allá de todas esas situaciones. Él es el santo, y no el único, hay muchos más, pero es el santo que luchó contra el capitalismo, demostrando que las personas son eso, personas, y necesitan dignidad. Le costó muchos problemas, incluso le llamaron la atención desde Roma, pero cuando Roma se dio cuenta de que su trabajo pastoral era todo el trabajo de la iglesia, le permitieron que él continuara haciendo esta misión. Hoy, 31 de enero, a tantos años de la existencia de San Juan Bosco, nosotros lo recordamos con mucho cariño, ya que él es la viva imagen de lo que se tiene que hacer. No basta con la ideología, no basta con escribirlo, basta con hacerlo. Si no lo hacemos, no estamos haciendo absolutamente nada. Si tú eres de los que le gusta sentarse a criticar a la iglesia, te reto a que hagas lo que hizo Juan Bosco, salvando a miles de niños de las condiciones más precarias, de las condiciones más tristes, porque San Juan Bosco fue el que sentó en gran parte las bases de los derechos laborales y de los derechos de los niños en ese sentido. San Juan Bosco trascendió la historia de Italia, también trascendió la historia de la iglesia y ahora trasciende también la historia de todo el mundo. Y es por eso muy importante recordar que la iglesia siempre va a luchar por los menos favorecidos y siempre va a luchar porque la distribución de la riqueza sea más justa. Juan Bosco, hoy 31 de enero, recordando su memoria litúrgica, es el ejemplo perfecto de cómo el amor de Cristo nos puede llevar a ser un mundo mucho mejor. En un principio, tal vez la idea de San Juan Bosco no era la de crear una nueva congregación religiosa, como sucedió después. Él simplemente se vio conmovido por la misericordia de todas esas personas, de todos esos niños que estaban siendo explotados por el gran capital, que estaban siendo explotados por los patrones que les exigían horas
agotantes de trabajo y él los rescató en el amor de Dios, les enseñó por el amor de Dios, les dio comida, les dio trabajo, les dio educación y les dio una vida digna. Todas estas situaciones que acabamos de ver no hacen sino demostrarnos el trabajo de Juan Bosco, el trabajo de la iglesia por rescatar a los más necesitados. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor compártelo para que más personas se enteren de lo que hizo Juan Bosco y platícame qué es tu opinión, qué hubieras hecho tú en el caso de Juan Bosco o qué hubieras hecho tú si hubieras sido uno de los niños rescatados por él. Pónmelo en los comentarios y comparte este video esperando que te haya gustado. Recuerda que para este próximo miércoles vamos a hablar de si Dios existe. Déjame en los comentarios también si es que consideras que existe o que no existe y el por qué para que lo tratemos en nuestro video del miércoles. Gracias por tu atención, yo soy Carlos y hasta la próxima.